Todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al gremio de al lado, como todos los días viernes. Aquí estamos listos para conversar con mi compadre Huguito Riquelme. Lo vamos a esperar mientras se conecta y les voy contando un poco lo que vamos a hablar hoy día, po. Nos han llegado varias preguntas respecto a qué es lo que hacemos cuando terminamos nuestras novelas, nuestros procesos de escritura y todo. Así que hoy día vamos a estar hablando un poco de eso con el Hugo. Yo acabo de terminar los últimos retoques de su próxima novela, que es para el próximo año, si tengo entendido. Huguito, Hola, hola. ¿estamos por ahí o no? Ahí. Acá ¿Cómo estoy está, compadre? bien, aquí estoy ajustando el ángulo de esta cuestión. Ahí sí. Perfecto. Perfecto. Ponga nomás. ¿Cómo andáis? Bien, compadre, ahí estaba contándole un poco a la gente que se conecta o que nos va a ver, digamos, otro día por YouTube, un poco de lo que vamos a estar hablando hoy día, ¿ah? De los procesos creativos, las dudas de la gente respecto a hablar una novela, pequeños detallitos que de repente se dan por hecho, pero es bueno explicarlos desde una perspectiva un poco más profesional, digamos, si se puede llamar Mi- así. Mirando Eh, preguntas, mirando Ujú. preguntas, me di cuenta de que hay harto mito. Hay harto mito respecto al Sí. tema de escribir y determinar un proyecto. Así que va a estar interesante la conversa. Oye, ¿tenéis feria este fin de semana? Para que avise al tiro dónde vaya a estar. No, mira, teníamos una en Apumanque, pero finalmente no se confirmó, así que no tengo feria este fin de semana. Me voy a quedar encerrado en la casita terminando justamente de escribir una novela. Perfecto. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas que tengamos y ahí vamos desarrollando, ¿no? Vale, sí, perfecto. Creo que funcionó el formato la semana pasada, así que vamos a repetir. Nos, va- Nos vamos a tirar así entonces. Bueno, ¿partís tú? ¿Vamos una y una? Vale, mira, la primera pregunta que tengo, yo tengo tres preguntas nomás, la verdad es que no llegaron tantas, igual tuvimos la caja no activa no tanto tiempo, pero creo que las tres preguntas que me llegaron a mí por lo menos dan para hablar harto, así que qué bueno que no fueron tantas. A ver, la primera pregunta, a propósito de proyectos terminados, es ¿cuándo veremos el primer concepto de arte del protagonista de tu manga? Efectivamente, yo terminé en julio de este año el guión, mi primer guión para un manga que va a ser publicado por el sello Ñau de Arcano Cuarto, ya que son los que han tenido publicado Bruji Market y Wanirik. Me gusta la pregunta porque una de las cosas que he aprendido al haber salido publicado con Penguin es que uno tiene que aprender a controlar un poquito la ansiedad, ¿ya? De que muchas veces uno cree que tiene que mostrar absolutamente todo y bien rápido, cuando los procesos están madurando y a veces uno lo que termina haciendo es dispersar o disolver un poquito el entusiasmo. O sea, las cosas tienen su momento. Yo tengo ya en mi poder y desde hace mucho rato, incluso desde antes de terminar el proyecto, los tengo desde más o menos, llevaba 20 páginas escritas cuando la Azalí, que es la ilustradora con la que voy a trabajar, eh, ella hizo ya el diseño de los personajes. De hecho, ella trabajó uno por uno con las fichas que yo le pasaba. Yo soy un poquito minucioso y le armé fichas de personajes de unas 8 o 9 páginas más o menos, cada ficha, en donde no solamente me refería al aspecto físico del personaje, sino que también le daba algunas luces de aspectos psicológicos y la historia de vida, biografía, ¿ya? Para que ella también Ujú. pudiese entender de qué forma el personaje se podía vestir, que si es que tenía alguna marca en particular, si es que, no sé, pues estamos hablando de adolescentes en mi novela, en mi manga, perdón, son adolescentes que tienen muchos problemas del crecimiento en el sentido de que hay algunas depresiones, algunas ansiedades, hay muchos silencios, entonces son personajes que tienen heridas, no solamente emocionales, sino que heridas físicas que son importantes reflejar. Y yo los diseños de los personajes del manga ya los tengo desde hace mucho rato, pero hemos decidido con Arcano no mostrar nada todavía. ¿Por qué? Porque el proceso de dibujo de un manga es bien largo. Entonces no sacamos nada con estar mostrando
personajes ahora cuando el momento de publicar el manga podría ser probablemente un año. Entonces, no tiene mucho sentido empezar ahora a meter ruido, nos vamos a diluir en el tiempo. Pero en algún momento, cuando con Arcano veamos que el tiempo ya está más o menos reposado y que es el momentum para poder empezar a hablar del manga, claramente vamos a empezar a compartir no solamente el arte de los personajes, sino que un poquito más de premisa con respecto de qué va el manga. Que hasta esta hora yo solamente lo he mencionado como el manga, pero no les he contado muchos detalles de qué se trata, a pesar de que esa obra está terminada hace un mes. Tanto así que yo ni siquiera he vuelto a leer el guión. ¿Ya? Una vez que terminé de escribir el manga, no leí el guión de vuelta, se lo mandé directamente a la Claudia, que es la directora editorial, para que ella le pueda echar una mirada y una vez que yo termine de escribir mi novela, probablemente volviendo de las fiestas patrias, vamos a tener una reunión en donde vamos a conversar acerca de retoques que se le tenga que hacer al guión que todavía no se le ha entregado al dibujante. Ya, una vez que esos retoques con la directora estén resueltos, recién vamos a entregarle el guión al dibujante para que empiece a dibujar las páginas. Entonces, ese es el motivo por el cual todavía no hay una fecha con la cual yo les pueda decir el 10 de octubre les voy a mostrar los diseños de personajes. No, no, todavía no puedo hablar de eso. Muy, muy bien. Yo, mira, tengo una pregunta que la voy a dejar para más adelante, pero ya que estamos en personajes, la vamos a ocupar al tiro. ¿Ah? Que a mí me preguntaron si nosotros solemos autorreferirnos a nosotros mismos dentro de los personajes que creamos. ¿Mm? Yo considero que es imposible, digamos, que nuestras personalidades y nuestra psiquis, digamos, no permee los personajes que estamos creando. Creo que igual todos los personajes en alguna medida llevan un poco de nosotros. O sea, yo creo que es muy difícil que no lo hagan. Pero ahora el tema de, claro, de ponerse uno como el personaje principal de la novela y todo, creo que no, en mi caso, por ejemplo, no va. O sea, en el fondo, porque entendamos que tú igual trabajáis más o menos como lo hago yo. Primero se construye, o sea, se construye el mundo, después vas construyendo los personajes y tus personajes, para ser tridimensionales y todo, van a reaccionar de distinta manera a los mismos estímulos. Entonces, claro, uno no, o sea, a no ser que tengáis un desorden de personalidad múltiple en el fondo, podríais ser todos tus personajes. Eh, pero, sí, o sea, claro, yéndose como en la romántica, creo que, claro, todos los personajes tienen un poco del autor, ¿o no? O de las personas que conoce el autor. No sé si tú yo lo ocupé mucho en el último Dragón, que en el fondo varias de las personalidades de gentes que conozco las traspasé al libro. ¿Ah? Eh, pero claro, o sea, no todos son uno y creo que jamás se me ocurriría ponerme a mí como personaje principal de una novela. Eh, Quiero que sigáis el punto tú para que después vayamos al comentario que nosotros siempre nos hacemos en feria, que también siento que es importante que lo dejemos. Pero dale tu visión del autorreferirse a uno dentro de los personajes. Mira, a ver, yo creo que este es un tema que uno con el tiempo va entendiendo. Mientras más horas va escribiendo, más va entendiendo el tema de lo que pasa con la identificación que tiene el autor con los personajes. Al principio, yo en mi primera novela, en Saga de un hombre solitario, y después en Las noches pasadas, cometí el error de querer crear personajes bacanes. ¿Cachai? Ese era como mi objetivo, que onda, como que quiero crear personajes bacanes, que la gente los lea y diga, weón, qué buen personaje este, qué bacán, todo el cuento, pero al final terminaba siendo que cuando todos los personajes son bacanes, en realidad ninguno es bacán, ¿ya? Porque Exacto. se termina como rompiendo ese equilibrio que tiene que haber entre personalidades altas, bajas, etcétera. Y yo me esforzaba demasiado en hacer que mis protagonistas que fuesen queribles, ¿ya? Y me esforzaba muchísimo en tratar de lograr que el protagonista de mi novela sea una persona que la gente diga, oye, pero qué buen hombre, qué romántico, qué persona, me quiero enamorar de este tipo, ¿cachai? Mi primera novela es romántica, entonces yo como que trataba mucho de llegar a eso, cuando después me termino dando cuenta, en realidad los personajes que más disfrutan las personas son aquellos personajes que son más parecidos a los seres humanos reales, ¿ya? No estos íconos, ¿ya? Estos personajes que tienen luces y sombras, estos personajes con los cuales tú podés decir como que me cae la raja ese weón, pero puta que cagá se mandó, ¿cachai? Que te duele el condoro que se haya mandado el personaje dentro de la novela porque en realidad es un gallo al que tú querís que le vaya bien, pero
es indefendible, ¿cachai? Entonces, al fin y al cabo, lo que uno termina haciendo con los personajes, que siempre uno le agarra un cariño especial a algún personaje. Siempre hay uno que uno dice como que me gusta mucho escribir a este personaje, ¿cachai? Ujú. Pero también hay que decir que yo he aprendido que uno siempre, sin tener trastorno de personalidad múltiple, uno siempre le reparte algo de la personalidad propia a los Sí. personajes. Como que le va entregando poquitas cosas que son de uno y que van siendo de acorde a lo que tú necesitas que ese personaje sea para la historia. ¿Ya? Porque los personajes son eso, los personajes son personalidades que te van a ayudar con la historia. Muchas veces pasa que la gente termina creando marionetas del guión y eso no es un personaje. ¿Cachai? El personaje tiene que tener su propia luz, el personaje tiene que ser identificable, ¿cachai? Y luego yo cuando ya estaba en la ventana del Dubai, para crear el personaje de la música, yo me senté a hacerle una biografía falsa, ¿ya? Y fue la primera vez que me senté a hacerle una biografía a un personaje. Porque yo quería contar ciertos momentos de la vida de este personaje, pero tenía que entenderlo bien, la historia de vida, para poder llegar a ese momento. Y me terminó siendo de mucha ayuda sobre todo para el arco argumental que terminó teniendo esa novela. Entonces, a mí me terminó pasando que aprendí que los personajes tenían que tener una historia para poder yo, sin importar que esa historia yo al lector se la muestre, lo diga o no se lo diga en la novela, ¿ya? Pero es importante que Ujú. lo tenga y que lo sepa para poder respaldar las acciones que el personaje tiene que ejecutar dentro de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú te esforzáis demasiado por hacer un personaje que sea noble, que sea como un ícono de la virtud, ¿cachai? Es muy difícil ocupar ese personaje en una situación en donde necesites que traicione a alguien, ¿cachai? Claro. Y termina pasando de que cuando lo ocupas y haces que un personaje que es el ícono de la virtud y lo vendís para todos lados como el ícono de la virtud, traiciona a alguien, no es creíble, ¿cachai? También he estado a la otra vereda, no solamente en ficción, por ejemplo, en Viajar, Lucibel, acá yo soy el protagonista, y por lo tanto no tuve que darle, o sea, sería ridículo pensar que no tiene nada de mí, soy yo adolescente. ¿Cachai? Tuve que visitarme a mí en mi adolescencia para poder o convertirme en un personaje. ¿Por qué? Porque la novela se trata efectivamente de mi relación con la banda Lucibel, con la música de Lucibel. Entonces, ahí era imposible alejarse un poco de entregarle todo al personaje de lo que uno tiene. Ahí el único miedo que tuve en esta creación de personaje fue que no iba a censurar nada. Entonces, me iba a mostrar tal cual era. ¿Cachai? Porque uno podría decir como que no, voy a mostrar lo bueno nomás. No, no, mostré absolutamente todo, los condoros, las cosas buenas, etcétera. Y que yo creo que es un ejercicio que uno tiene que hacer de vez en cuando, ¿cachai? Darse cuenta cuáles son sus errores. Es como interpelarte a ti mismo, pararte frente al espejo y gritarte, ¿cachai? Lo que uno termina haciendo con este tipo de personajes. Eso por lo menos es mi postura. Los personajes siempre tienen algo de uno. Y tal como tú dijiste, José, cuando uno no tiene alguna experiencia propia que transmitirle a un personaje, normalmente lo que hace es ir a mirar al círculo, a la gente que tiene Exacto. alrededor. Hay un dicho, que no me acuerdo a quién se lo escuché, a un escritor, que decía, nunca seas amigo de un escritor porque vas a terminar siendo un personaje. Hay una polera. Soy escritor, puedo usarte para una de mis novelas. Todo el rato. Bueno, y otro tema que es bien importante con los personajes, que creo que es bueno que lo toquemos, porque nosotros lo conversamos mucho, porque lo hemos escuchado mucho de escritores que están partiendo, que están aprendiendo y todo, que es ese romanticismo de que los personajes cobran vida solo y actúan solo dentro de la novela y de repente los mismos cabros se traban porque dicen que se les arrancó un personaje y hizo algo que ellos no querían y no pueden seguir escribiendo. Creo que hay que tener mucho ojo con eso porque eso habla de la construcción de personajes que nosotros estamos haciendo para nuestro trabajo, o sea, para la historia que queremos contar, para la reacción que queremos. Nosotros tenemos que tener el control de la historia. Está bien que, no sé, pues, hay gente que es de la escuela de mapa, que tú eres súper estructurado para escribir, yo estoy aprendiendo. Hay gente que es más de la brújula, como nos contaba Daniel en la primera entrevista que hicimos. Hay que tener ojo con la brújula porque cuando uno se mete en el bosque de repente se pierde, así que hay que tener ojo con eso. Pero el romanticismo del personaje que cobra vida y empieza a actuar solo, creo que es algo que hay
desde mi punto de vista, o sea, hay que eliminarlo sí o sí. O sea, nosotros tenemos que estar en completo control de la historia que estamos contando. Creo que es fundamental en el fondo que mantengamos el control de todo lo que queremos decir, porque si no nos vamos a llegar a resolver la inquietud que queremos dentro de la novela, plantear bien el punto que queremos como escritores, porque en el fondo esto no es solamente, o sea, yo no quiero escribir una historia de espada porque me gusta la espada de los dragones, sino que hay algo que quiero contar dentro de esa historia. Y necesito tener el control de la historia para llegar a ese punto. Así lo veo. ¿Qué opináis tú de ese romanticismo que existe? Y o sea, escucharlo es precioso, pero lamentablemente no es así. Yo la verdad es que estoy súper de acuerdo contigo que es algo que hay que erradicar un poquito. Y yo sería un poquito, incluso algo más drástico. Yo creo que es una cuestión que hay que erradicar hasta del discurso. Yo creo que hace Ujú. mal. Yo creo que hace mal decirlo, hace mal. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices, lo conviertes en una realidad. Y cuando lo conviertes en una realidad, crees que no puedes hacer nada para cambiar esa realidad porque existe. Y yo no creo Exacto. que sea así. Yo estoy de acuerdo contigo que muchas veces pasa por inexperiencia. ¿Ya? Y no hay nada de malo en decir que un actor es inexperto, si nadie nace teniendo la experiencia. La experiencia en escritura tú la tienes cuando vas escribiendo. Pero tiene que ver más con inexperiencia este tema de que el autor se te arranque, que cobre vida y todo el cuento. ¿Por qué? Porque tal como tú lo dices, eso habla de una mala construcción de personaje, incluso yo me atrevería a decir que habla de una mala construcción de historia. ¿Ya? Si tu personaje, porque cuando tú construyes la historia, cuando quieres contar la historia, tú deberías saber a dónde quieres llegar. Exacto. Mínimo. Mínimo necesitas saber cuál es tu final, en qué se resuelve tu historia. ¿Ya? Y el personaje no se te puede arrancar porque tú tienes que encaminar a tu personaje hacia allá. Si el personaje se Sí. te arrancó es porque tu resolución es mala. ¿Cachai? Sí. Entonces, y sorry que suene duro, pero es así, ¿cachai? Entonces uno tiene que hacerse cargo de la construcción de personaje y tiene que hacerse cargo de la forma en que administra la historia de sus personajes, ¿cachai? Yo siempre, esto lo he conversado con otros escritores en otras circunstancias más allá de las ferias en las que nosotros hemos participado, José, y yo siempre he pensado y hemos llegado a la conclusión de que uno como escritor tiende como a subirse a un pedestal y querer mantenerse en un lugar en donde, oh, mira qué bacán, soy escritor, ¿cachai? Yo puedo hacer algo que tú no, ¿cachai? Y dentro de esas cosas romantizadas e idealizadas está este tema del manejo de personajes. Es cierto, el personaje cobra voz, eso es verdad. ¿Por Sí. qué? Porque tú cuando ya lo estás trabajando, el personaje tú ya sabes cómo suena, ya sabes cómo habla, ya sabes cómo se comporta, ya sabes que si tú quieres que el personaje haga X cosa, ese personaje a lo mejor no la haría de esa forma, la haría de otra forma. ¿Por qué? Porque la personalidad ya está asentada. Entonces es súper bueno, y amarrando con el tema del cierre y del término de los proyectos, que cuando tú termines una novela, un cuento, un guión, lo que sea, eh, te des un momento para ir a las primeras páginas, ojalá el primer tercio, el primer acto de tu novela, para volver a leerla y ver cómo estabais tratando a este personaje cuando empezaste el proyecto, porque el personaje que termina no es el mismo que empieza. Y no solamente Exacto. por el crecimiento del arco argumental, sino que por el color y la voz y la personalidad que agarró ese personaje. Entonces siempre es bueno reescribir algunos diálogos del principio, sobre todo, o darle una vuelta a las acciones del personaje al principio, porque normalmente las incoherencias de la historia están ahí. Sí. Estoy muy de acuerdo y qué bueno que sacamos ese tema porque es algo que escuchamos hartas veces. Yo me acuerdo que varias veces nos tocó gente que iba a contarnos lo que estaba escribiendo o de repente lo he escuchado en otras entrevistas y todo y no es bueno, chicos. No funciona así. Eh, ya, y vamos a hilar lo que estamos hablando con otra pregunta que me llegó a mí, o sea, que es una pregunta como personal de mi trabajo, pero también es un tema que nosotros hablamos mucho. Que a mí me llegó la pregunta de si El último dragón es una novela autoconclusiva. Y sí, El último dragón es una novela autoconclusiva. El, el mundo de Spira tiene, bueno, en este minuto tiene 2 libros, tiene El Caballero sin Reino y El último dragón, pero cada uno es una época diferente del mundo, son autoconclusivos y la idea es que los lectores puedan partir por el libro que quieran. ¿Ah? Eh, cada época que yo decidí contar de mi mundo está contada en su totalidad en cada uno de los libros. ¿Y por qué esta pregunta la voy a tirar para los dos?
porque es algo que nosotros también nos pasó mucho cuando llegaba gente a hablarnos de sus novelas, que era la primera de 11 libros, la primera de una pentalogía, la primera de una saga de 14 libros. Creo que el récord que nos llegó una vez eran 14 libros, ¿no? Un chico que 17. estaba escribiendo 17 libros. Entonces, eh, no escriban sagas. La verdad que por un tema comercial, no escriban saga porque si van a llegar a una editorial a proponer una saga de... Mira, con que sean 2 libros ya es muy difícil que les digan que sí. Sobre todo si son escritores que están publicando su primera novela. O sea, ya decirle a una editorial, oye, soy un escritor nuevo y todo, este es el primer tomo de 10, 5, 2, 3 que quiero sacar, ya comercialmente es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque el promedio de libros que vende un autor nuevo no son más de 200, 100 libros al año, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen pensado hacer una pentalogía, por ejemplo, y venden 100 libros con su primera novela, el segundo libro se lo van a poder vender a 50, porque de esos 100 libros que vendieron primero, lo más probable es que la mitad no los vuelvan a encontrar o se olviden de su saga y todo. Entonces es probable que vendan la mitad y el tercer libro ya no van a tener a quien venderse. Y lo otro, después te voy a dar el paso para que tú respondáis la misma pregunta, pero lo otro que a mí también generalmente hay gente que me habla de sus mundos que está creando, que son 7, 5 novelas, y uno se sienta a escuchar, digamos, los arcos que quieren desarrollar, y generalmente son historias que se alargan porque los autores o se enamoran del mundo que crearon y no lo quieren soltar, o simplemente no saben cómo terminar su historia. Y si tú tomáis el arco completo, por ejemplo, que te presentan de 7 novelas, generalmente hay 4 o 3 que son completamente innecesarias. Entonces hay que tener... Es súper frío escucharlo, es súper frío decirlo, sobre todo a mí que me encanta la fantasía y las sagas eternas. Ahora estoy leyendo Malaz, que son 10 novelas, pero, pero hay que tener ojo y hay que ser súper hay que pensar con la mente fría, digamos, entender las capacidades que uno tiene cuando está partiendo y entender cómo funciona el mundo literario. Si también es un choque fuerte y todo, porque uno ve estas sagas, no sé, pues Sanderson que saca 7 libros al año y sagas eternas y promete más sagas, pero es Brandon Sanderson. Y hay que entender que lamentablemente esto funciona así. Ugini, siga usted ahí con el... ¿Qué opina? Y yo estoy de acuerdo, bueno, lo hemos visto como tal como tú decís en las ferias, nos ha pasado un montón que llega gente a contarlos de sus libros, y yo creo que de cada 10 autores nuevos que conozco, 9, o sea, con autores nuevos en este momento me voy a referir a autores que todavía no están publicando, que están recién Ujú. empezando a escribir y están buscando su oportunidad para tener su primera publicación. Y de cada 10 autores que llegan, 9 están haciendo una saga. Y la verdad es que cuando tú te ponías a conversar con ellos acerca de la historia que están armando, tú te das cuenta que no necesitas una saga. Porque no todas las historias necesitan ser una saga. Exacto. No es necesario que una historia necesite 17 partes para estar contada. ¿Ya? Yo creo que eso tiene que ver con una influencia que nos está dejando hoy día en la modernidad el manga y el anime. ¿Ya? En donde nosotros, muchos fanáticos de One Piece, que han leído las 180 tomos, más de 180 tomos que tiene el manga actualmente, o han visto los 1000 capítulos que tiene la cuestión, y creen que esa es la forma de contar historias, puta, es que son eh, lenguajes y expresiones distintas. El fenómeno del manga no se puede equiparar al fenómeno literario, ¿ya? Porque la literatura tiene otro objetivo, ¿ya? Sí, Literatura, la literatura tiene otro lenguaje, la literatura tiene otra forma de hacer las cosas. Y estas sagas eternas, eh, tal como dices tú, de cada 100 funcionan dos, ¿ya? claro. Entonces es un esfuerzo, porque normalmente lo que termina pasando es que estas sagas eternas terminan obligadamente siendo arrinconadas hacia editoriales que te van a cobrar por publicar tu trabajo, ¿ya? Sí. Entonces tú ya no estás pagando, ¿por qué? Porque es atractivo, pues, bueno. O sea, si me decís que tenéis 10 libros preparados para publicar, son 10 veces que voy a facturar, ¿cachai? Claro. Entonces es como, chicos, cuando quieran contar una historia, piensen en una historia. Piensen en Harry Potter. Harry Potter
y La Piedra Filosofal es una historia que si me hubiesen dicho no va a salir el segundo libro, yo perfectamente me quedaba con la historia de Harry Potter completa porque es una novela autoconclusiva. Que después se Sí. contó otra historia y que más o menos cuando ya la cuestión estaba súper asentada, se convierte en una saga con mayor continuidad, es otra cosa. ¿Ya? Ujú. Entonces es súper distinto que yo creo un mundo grande, como lo hiciste tú con Espira, por ejemplo, que tiene mucho lore, que tiene muchos años de historia, que tiene muchas épocas interesantes y quiera hablar de diferentes épocas dentro de este mismo mundo, pero ocupando a otros personajes, por ejemplo, Claro. eh, a contar una historia que me ocupe 17 tomos dentro de este mismo mundo. Y no es porque esté mal, insisto. O sea, si lo quería hacer, vos dale, ¿cachai? Pero si tú quieres que este libro sea publicado con intención literaria, es súper difícil apoyar ese tipo de proyectos. ¿Ya? Es súper complicado. ¿Por qué? Porque tú te terminas dando cuenta que no todas las historias necesitan ser una saga. ¿Ya? A veces con un libro es suficiente. Y 10 años después sacáis otro libro de ese mismo mundo y bacán, ¿cachai? Pero no todo tiene que ser contado en sagas, o sea, uno tiene que ser capaz de contar una historia en un libro autoconclusivo, ¿ya? Sí, Eso tiene que ver con la ese- capacidad, ¿cachai? Que uno tiene. Eso es lo que puedo aportar a la respuesta de la pregunta. Yo siempre les digo a la gente que me dice, es que estoy, porque yo hago talleres literarios en donde normalmente lo que hago es traer una idea y hagamos una historia y de los cerca de 80 alumnos que he tenido, por lo menos 50 han querido hacer sagas. ¿Ya? Es que claro, está súper de moda, po, ¿cachai? Sí, o sea, es lo que se ve en los éxitos, ¿cachai? No sé, po, Alas de Sangre, ¿cachai? Canción de Hielo y Fuego, pero, pero eso no es la realidad del 99% de los escritores y muchas veces termina siendo una trampa, o sea, veamos lo que le pasó a Patrick Rothfuss, o sea, un tremendo escritor que se lo comió su saga. Y yo soy de los que cree que El nombre del viento es un libro maravilloso y yo ya asumí que Las puertas de piedra nunca van a salir. Yo creo que ese autor lamentablemente no supo cerrar su historia. Y Martin, siempre voy a tener El nombre del viento y siempre lo voy a poder volver a leer y va a volver a ser igual de maravilloso el libro. Pero sufrió del tema de la saga. dicen George R. Martin, que todavía no ha podido terminar Canción de Hielo y Fuego. O sea, yo leí Canción de Hielo y Fuego en un PDF, no era PDF, era un Word, el año 99, ¿cachai? Y estamos a 2024 y todavía no está terminada la saga. Y hace poco, en una entrevista, Martin confiesa que uno de los motivos por los cuales le ha costado avanzar con Vientos de Invierno es porque mató a un personaje clave. Claro. ¿Cachai? Entonces al final tú te das cuenta de que hay demasiado riesgo en eso. Insisto, si tú tienes una historia que crees que puede crecer, bacán, pero parte con una historia autoconclusiva. ¿Ya? Esto es algo que he conversado con muchos alumnos durante el taller, lo insisto, que me dicen, no, pero es que en el segundo, en el tercer libro yo voy a resolver esto que es interesante. Y yo los miro y les digo, pero no hay publicado el primero, ¿por qué estáis dejando cosas por resolver en el tercer libro? ¿Qué te hace pensar que Claro. si no resuelves el conflicto en el primer libro, qué te hace pensar que va a haber un segundo? ¿Cachai? Toda la Sí, no, cara de la parrilla la tenéis que tirar en el primer libro. ¿Cachai? sí. Ahí es donde tienen que resolverse las cosas. Y si al libro le va bien, piensen en hacerle una segunda parte si es que quieres hacer saga, ¿cachai? Pero si no resolvís nada en el primer libro, es muy difícil que la gente quiera leer un segundo. ¿Cachai? Porque el Sí, también hay. entusiasmo dura poco. Y Ujú. también o sea, hay una estadística arrolladora, digamos, o sea, el 95% de las sagas que comienzan los autores nuevos jamás se terminan. Entonces, lamentablemente esos golpes de realidad hay que tenerlos y hay que asumirlos y es bueno saberlos al momento de plantear nuestra historia. Y es importante que se planteen las historias antes de sentarnos a escribir. No que tengáis lo que va a pasar en cada capítulo, que es lo ideal, por supuesto, pero saber dónde comienza nuestra historia, a dónde vamos a llegar con la historia, eso es importante, porque si no, termináis con manuscritos de 250.000 palabras
que no terminan y te encontráis con la típica persona que lleva 15 años escribiendo y no es capaz de terminar su libro, porque también hay que entender que es tiempo, o sea, la mayoría de las personas que escriben también tienen sus trabajos, sus familias, y escribir es un hobby y es algo que les fascina y que quieren hacer. Entonces es importante que todos estos romanticismos, que son preciosos y que decirlo suena súper lindo, se entiendan que no son tan así. Y si uno se quiere tomar este oficio de una manera un poco más profesional, es importante aterrizarlos al momento de sentarnos a plantear lo que queremos hacer. Y aprovechando el envión, tú mismo lo viviste en Guadalajara cuando estuviste en la Feria del Libro de Guadalajara Sí, y pudiste conversar con editores. Las editoriales no están buscando sagas en Chile. En Chile no están buscando sagas. Entonces, no, la gente llega a reuniones con editores, y lo he visto, y tú también lo has visto, llegan con reuniones a donde los editores les dicen, no, es que esta es una trilogía y se acabó la reunión y no hay más interés. sí, ¿Cachai? es Entonces, verdad. claro, si de verdad quieren publicar y no terminar pagando por publicar, hagan libros autoconclusivos. Oye, voy a aprovechar la pausa para contestar un par de comentarios porque tenemos hartos comentarios. Quasar Ya. dice, si mirara lo que pasó en el mundo del cómic, que la gente se enamoró más de algunos personajes porque los vieron más humanos. No lo sé, la verdad es que el mundo del cómic, como te digo, es un fenómeno tan distinto a la literatura que hay que analizarlo con otros ojos y hay que analizarlo con otro punto de vista. Ahí influye mucho el estilo visual que le pueda dar un autor al personaje como para que la gente termine enamorándose. Y normalmente son guiones de diferentes personas. En la mayoría de los cómics mainstream son varias personas las que están escribiendo para un mismo personaje. Entonces es complicado ver hacer el símil ahí. Yo creo que la parte que más trabajo le va a dar a Hugo en su manga será estar de acuerdo con el storyboard. Yo creo que no, la verdad es que estoy súper, y de hecho y no es por ser negativo, yo creo que no me va a dar problema porque la Azalí es una tremenda, tremenda ilustradora, me gusta mucho la forma en que ella trabaja y cómo aborda el trabajo, y nosotros ya hemos tenido reuniones donde yo le di libertad total para interpretar el guión. Esta es una coautoría, ¿ya? Entonces las propuestas de ella para mí van a ser bienvenidas porque yo soy un desastre dibujando. Entonces tengo cero cosas que exigir. Martin tampoco terminará, ¿cierto? No va a terminar. Hunter x Hunter se vio superado por la saga. Togashi tiene un vago crónico. Togashi está pegado a los Dragon Quest. Todo eso es cierto. Eso termina pasando con la saga cuando se eternizan. Porque, ojo, escribir un libro puede tomarte un año de trabajo, ¿ya? Si tú estás planificando una saga de 17 libros, ya, de 7, ya, porque hemos visto casos, mayoría de los casos son de 5 a 7 libros. Son 5 años de tu vida, son 7 años de tu vida que le vas a estar dedicando a un solo proyecto. ¿Y qué pasa con la inquietud creativa cuando quieras abordar otros proyectos? Porque eso O pasa. si te, claro, o si te salen otros proyectos, pues, o sea, yo pienso, claro, yo este año tenía que hacer Spira 3, me salió este proyecto con Dolmen y Spira 3 se pausa nomás, pues, ¿cachai? Si yo Spira puedo volver en cualquier minuto a contar la época que quiera, pero yo la historia del último dragón y el caballero sin reino están contenidas en sus mismos libros nomás. O sea, yo no dejé a nadie colgado, digamos. Acá Gegún pone, creo que la mano de la saga es que cada libro sea autoconclusivo e ir indagando en el mundo con otros personajes. Yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo. O sea, entiendo tu mensaje, creo que es una forma de abordarlo, pero si un libro de los autoconclusivos no funciona, ¿para qué vaya a seguir insistiendo con la saga? Claro, Ese es el punto, ese es el punto. ¿Ya? Oye, José, tengo una pregunta acá que me gustaría leer, ya que hablamos ya. del tema de creación de mundo. ¿Qué disfrutan crear más? ¿Mundo, historia o personajes? Por favor. Yo lo que más disfruto es crear mundos. Ya, a mí el mundo de Spira me encantó. Ahora estoy armando un mundo de fantasía oscura nuevo que quiero, pero eso ya es como para el 2026. Pero por muy preciosa que sea la construcción de mundo, que a mí me fascina y todo, donde están las historias es en los personajes y en la trama. O sea, el mundo puede tener. ¿Qué es lo que me pasa mucho con Brandon Sanderson? Ya, que aquí me van a venir a crucificar, pero Brandon Sanderson tiene una construcción de mundo maravillosa, que me fascina. Llega a ser, pero ya pedante de lo perfecto su construcción de mundo. Pero sus historias no me llaman tanto la atención. ¿Ya? Lo que cuenta dentro de estos mundos no,
no me gusta tanto, ¿ya? Entonces a mí personalmente me gusta mucho más, lo que más me gusta es la construcción de mundo. ¿Ya? Ahora la fantasía oscura que estoy armando es una locura, pero si mis personajes son débiles o planos y la historia que quiero contar dentro de este mundo no vale la pena, lamentablemente por muy desquiciado y maravilloso y que me encanta el mundo que estoy construyendo, donde está la historia es en los personajes y en la trama. Te cacho. ¿Estás ¿Y a ti? ahí ok con la respuesta ya? Ah, ¿Sí? ya. Que pensé que te había quedado pegado, por eso te No, pregunté. no, no. Eh, Sabéis que mira, yo siempre separo estas cosas, ¿ya? Porque construir mundo es súper rico, es súper interesante porque uno se va encontrando cada vez con mayores detalles y con más personas, va a ir de lo más grande a lo más chico, ¿cachai? Entonces es súper rico el proceso de pensar y de tratar de entender cómo funciona este mundo. Yo de hecho estoy construyendo un mundo para el Canto Aurelia, que es un proyecto de novela fantástica que con el José hemos conversado varias veces, y que es un mundo que lo estoy construyendo desde que tenía 14 años, ¿ya? Y tengo ahora, voy a estar a punto de cumplir 40 y yo siento de que al mundo todavía le faltan cosas, pero ¿por qué no me he sentado a escribir esa historia, o sea, ese libro? Porque siento que la historia todavía no está lista, ¿ya? Entonces, la construcción de mundo para mí es un hobby entretenidísimo en el cual a veces me sumerjo a pensar y a notar cosas, pero mientras no tenga la historia, no me voy a meter a ese mundo. Entonces, para mí, cuando yo tengo que armar una novela, lo que yo más disfruto es armar la historia. Lejos, Claro, sí, ahí es donde está lejos. A mí me... ahí es donde está el libro. Porque también yo que vengo como del mundo de la alta fantasía, también es una trampa, porque de repente uno le agarra tanto cariño a los mundos que construye, a las razas que hace, su biología y todo, que quiere meter todo eso en el libro y generalmente uno no ocupa todo lo que construye. Yo, imagínate, de Spira tengo 6.600 años de historia diseñado y conté una época que ocurre en 2 años. Entonces, eh, ahí también pasa mucho que como la gente se enamora de los mundos que construye y quiere mostrar todo lo de su mundo, termina con novelas de 270.000 palabras que son impublicables. Entonces, también hay que tener ojo con eso. De repente la construcción de mundo, por muy rica que sea, uno tiene que saber qué es lo que va a ocupar de esa construcción de mundo y qué es lo que vamos a mostrar como reflejo. ¿Qué es lo Como que que darle a necesita la entender al historia? lector que está... ¿Ah? ¿Qué es lo que necesita la historia de ese mundo? Eso, yo creo que Exacto, ahí no, está la clave. exacto. No es necesario meter todo y cada vez que los personajes lleguen a una zona nueva, explicar cómo funciona la zona, explicar cómo funciona esto, explicar. Porque de repente, si no sirve para la historia, termináis con 170.000 palabras que no están de más. Entonces, te llegan manuscritos que a ti te ha pasado, ¿no? Porque de repente la gente te manda manuscritos de 150.000 palabras que uno dice, oye, aquí como que hay 50.000 o 60.000 que podemos sacar y es una novela completa que estáis sacando. Y es Me pasó una complejo. vez que me llegó una novela para editar, que tenía 130.000 palabras y novela terminada, estoy hablando, de 130.000 palabras, y cuando empecé a editar me quedé con 85.000 palabras porque el resto eran puros diálogos que no sumaban nada. Claro. Entonces, eso es lo complejo de la construcción de mundo, que para mí me fascina, pero de las tres cosas que nos preguntaron, yo creo que lo menos importante es la construcción de mundo. Sí puede ser fascinante y puede ser muy atractivo tu mundo, pero si te vais, ándate a los grandes éxitos de este año. Alas de Sangre. Alas de Sangre, el mundo de Alas de Sangre es lo más genérico que hay, o sea, muy genérico, pero tiene unos personajes que funcionan y una trama que funciona. Es un éxito de venta. Ya, súper simple. Y no es necesario que tengáis que reinventar la rueda, que ahí también, ojo, yo ahí tirón de oreja para la gente de alta fantasía, que, que se enfocan en inventar idiomas y cuestiones que al final no estáis inventando un idioma, estáis inventando una palabra que generalmente ocupan para algo que ya existe una palabra. Ya, por ejemplo, al invierno le ponen Winterlix y si es invierno y te refieres al invierno, ponle invierno. No te pongas a inventar palabras que lo único que va a hacer va a ser sacar a tu lector de tu mundo. Y tú, en la alta fantasía, cuando estás
abriendo tu historia y estás invitando a tu lectora a conocer tu mundo, no le puedes poner trabas. Y ese tipo de inventé 4 idiomas para mi novela y todo, amigo, no estás inventando idiomas, estás inventando un par de palabras sueltas que lo único que hacen es jugar en contra de la invitación que tú estás haciendo a tus lectores. Justamente, justamente. Eso pasa un montón y lo hemos visto. Y yo de hecho lo he escuchado hasta como argumento de venta. Como argumento Sí, en ferias de libros o en ferias de otro estilo que en donde hay libros, he escuchado como argumento de venta y inventé tantos idiomas para este y es como que, ya, pero ¿cuáles son tus idiomas? Y es como que, bueno, ese bueno no es un idioma, ¿cachai? Son palabras sueltas. Eh, pero al final, bueno, volvamos a lo mismo. Para mí lo importante es la historia porque la historia es lo que engancha al lector, ¿ya? No desconozco que existe un grupo de lectores que les gusta el mundo, sí, pero son los menos, ¿ya? Al lector en general, porque uno si se va a apuntar al nicho y se va a quedar en el nicho, no vas a crecer, ¿ya? Al lector en general, lo que le interesa es una buena historia. ¿Por qué no hablo de los personajes? Porque también es entretenido crear personajes, porque en mi caso particular, en mi proceso, yo los personajes los creo después de tener definida cuál es la historia que quiero contar. me pasa igual. Tengo definida Pero, la historia y ahí empiezo a pensar en los personajes. pero también, mira, el mejor ejemplo para esto es el fenómeno que es Juego de Tronos. Juego de Tronos, la construcción de mundo es súper básica. Es Europa medieval con dragones. Fin. No tiene más y no tiene menos que eso. Pero la trama política y los personajes son tan tridimensionales y tan creíbles que es un fenómeno, ¿cachai? Y funciona increíble, ¿ya? Y la construcción de mundo es súper básica. Si no tiene más, es la guerra de las rosas con dragones. Fin. Eh, y El funciona tema es la que raja. como idea para un editor es súper vendible. Sí, pues. ¿Tú cachai cómo vendió el director el creador de la idea de Alien, no el director, el creador de la idea de Alien, de la película Alien, cómo se la vendió el estudio? ¿No? Tiburón en el espacio. Le ¿Cómo, dijo perdón? eso, tiburón en el espacio. Perfecto. Si ese es el tema. Listo. ¿Cachai? El tema es, si tú te vas, o sea, hay que entender que, no sé, Tolkien creó un idioma, creó el élfico, ¿ya? Pero Tolkien era un doctor en lengua, el traductor de los cantos arturianos, el traductor del poema de Beowulf, y aún así, con todo el trabajo que Tolkien le puso al élfico, tiene un montón de errores el élfico que se han ido arreglando con el tiempo. Entonces, que bueno, así que aquí por ponerle al vaso, ponerle una palabra que en mi cabeza suena bonita y decir que inventé un idioma no está bien. Y generalmente las palabras suenan muy bonitas en nuestra cabeza porque nosotros las estamos inventando y vienen con ese romanticismo y cariño, pero son malsonantes y son difíciles de que un lector te las crea, ¿ya? Y generalmente estás empujando a tu lector fuera de tu mundo, ojo con eso. Y pasa lo mismo con los nombres de los personajes, que de pronto en También, mundos súper genéricos a veces les ponen nombres súper rimbombantes porque, mira, esto suena medio de medieval y es como que ya, pero el nombre responde a un idioma. sí, tipo, ¿Sabes? Entonces es como que, weón, ¿cachai? Hay temas de la construcción del mundo que se caen por entusiasmo y que ya está bien en los primeros libros, pero para más adelante tenéis que mejorar esa cuestión. claro, una buena construcción de mundo se agradece siempre, es bacán, es interesante y puede dotarle de un sabor muy rico a tu trabajo, pero donde está la historia es en tus personajes y en la historia que queréis contar. Y eso, por mucho que a mí me fascine la construcción de mundo, es así. Y no hay, yo creo que eso es de las pocas cosas que se podrían establecer casi como una ley, pero eso. A pesar de que me guste mucho, hay que tener mucho cuidado. Sí, es súper fácil perderse en la construcción de mundo. Dale, tení, Acá dale. tengo una pregunta que llegó ahora. Ujú. ¿Qué les parece la baja fantasía como un sistema de poder duro? Eh, Obvio que funciona, o sea, todas las fórmulas se mezclan y funcionan. La baja fantasía lo único que pasa es que ocurre en la Tierra nomás, pero tenemos un montón de historias de anime que ocupan sistemas de poderes duros, digamos, ocurren en la Tierra y funcionan perfectamente. No,
no veo cuál es el problema. O sea, no porque sea en la Tierra no puede tener un sistema de magia duro, no. Es simplemente la explicación que le queráis dar, ¿no? Ya, estoy de acuerdo contigo. Mira, acá tengo, dice, y no tiene un banco de ideas donde guardan cosas para el futuro, ya sean para futuros proyectos, cosas así. Yo la verdad es que no me caso tanto con bancos de ideas, a pesar de que lo que sí hago es que cuando estoy escribiendo y me llega una idea que no la voy a ocupar en el libro que estoy usando, la anoto en una libretita al lado. Pero no la ocupo como banco de ideas, ¿por qué? Porque vuelvo al capítulo pasado, para mí la novela es la respuesta a una inquietud personal. Y si yo no tengo una inquietud, no tengo historia. Entonces, por mucho banco de ideas que tenga, si no tengo la inquietud, ese banco de ideas no me sirve. ¿Ya? Este es un caso personal. Sé que estoy contestando con un caso personal, pero para mí pasa de esa forma. ¿Y qué pasa con casos como Cita con Rama, donde el mundo y la historia son inseparables? El primer libro parece un documental estructural. Bueno, ¿y qué pasa con el caso de Cita con Rama? Que funciona, pues eso pasa. Sí, es que es verdad, o sea, casos en donde tengamos combinaciones con un buen mundo y una buena historia los vamos a encontrar, pero eso no quiere decir que sea la regla. ¿Ya? La regla es que lo que importa es tu historia. ¿Ya? Es que La creación de mundo. creo que esa persona entendió mal lo que estábamos diciendo. No estamos diciendo que, eh, que la construcción de mundo no influya o que si tenéis una buena historia vais a tener una mala construcción, sino que de las tres cosas que nos preguntaron es la menos importante al minuto de plantear una historia. Pero por supuesto que Incluso, si tienes una buena construcción de mundo, se agradece y te va a ayudar a tener una buena historia. Pero lo que la pasa es, historia de tus personajes son donde está, digamos, la carne. lo que pasa es que es un poco también complejo porque aquí habría que asumir, para que esta no separación funcione, habría que asumir que en Cita con Rama primero se creó el mundo y después se hizo la historia. ¿Y qué pasa si fue al revés? Si primero se pensó en la historia y después se hizo la creación de mundo para esa historia. Claro. Que también puede ser, que también ocurre en el proceso de construcción de novelas. En fin. Algo iba a decir tú que tenías más, ¿o no, José? Ah, no, que yo, la del banco el banco de ideas, sí, yo sí tengo. Pero, o sea, no sé, pues de repente una imagen bacán así que suben a, a Twitter y que hoy, ¿sabes qué? El concepto me parece interesante y lo voy guardando en una carpeta donde tengo un millón de imágenes de fantasía que he ido viendo alrededor de la historia. Pero, y de repente se me ocurre alguna idea y la anoto. También tengo hartas notas en el teléfono, pero eh, eso, o sea, bastante imagen, bastante visual, como yo soy como de la escuela de las cartas Magic, ¿cachai? Y todo ese tema. Siempre fui como de disfrutar las imágenes de las cartas Magic, ¿cachai? Buscar detallitos y cosas. Entonces siempre tengo mi carpeta, digamos, con imágenes de fantasía que voy encontrando, que de repente digo, ahora por ejemplo, que estoy construyendo un mundo nuevo, eh, estoy revisando harto ese tipo de cosas. Mm, perfecto. Recomiendo historias largas o cortas. Es que depende de la historia que queráis contar, pero comercialmente los libros tienen que estar entre 60.000 a 80.000 palabras. Yo creo que eso es como lo más comercial, ¿o no, Hugo? La pregunta en realidad, porque yo había visto esta pregunta, pero no la había todavía tomado. Decía, recomienda más crear historia. Yo creo que Gigum acláranos, perdón, un poquito más a qué te refieres con la recomendación de historias largas o cortas. Si te refieres a una larga en extensión de lo que vamos a terminar escribiendo o una historia que dé para muchas cosas. No, no, porque en literatura tenemos el tiempo narrado y el tiempo narrativo. El tiempo narrado puede ser una vida entera. ¿Ya? Entonces ahí, si me hace esa pequeña acotación, esa pequeña aclaración, yo creo que le podría dar una respuesta un poquito más acertada de lo que tengo ahora, por ejemplo, para contestarle. Y aquí Pero tenemos. sí, José, a tu pregunta de lo más comercial, yo creo que el límite son 60.000 palabras. Comercial pensando en editoriales independientes pequeñas, Sí, ¿ya? po. Sí, sí, sí. Por lo que significa la producción de un libro.
¿ya? La producción de un libro se dispara mucho si te pasáis de ese tope. Mira, acá hay otra. Es fome cuando un autor crea una lengua, pero ni siquiera te deja un glosario. Es que ahí está el tema, Ray. Yo creo que no se inventan lenguas, ¿ya? Y yo lo he leído en varias novelas de fantasía y son palabras malsonantes que para el autor, digamos, en su mente en ese minuto sonaban bien, ¿ya? Porque no sacáis nada con cambiarle el nombre a un oso y ponerle Huerti, porque se te ocurrió nomás. Un oso es un oso, a no ser, si tú tienes una criatura fantástica y todo, nueva, y le quieres poner un nombre, pero hay que pensarlo porque los idiomas son súper complejos, o sea, hay factores como hasta el clima puede influir en cómo se desarrolla un idioma. Entonces, es súper complejo, no, o sea, no es juntar un par de letras y que suenen bien en la mente y decir, listo, acá tengo un idioma, porque no es así. O sea, recuerden ustedes en el colegio cuando les pasaban inglés, todos los tiempos que existen, o las mismas clases de lenguaje, todas las conjugaciones, los tipos de palabras, los tiempos, o sea, todo eso es un lenguaje, no juntar cuatro letras, meterle a un saco y la palabra que sale y decir que hiciste un lenguaje. Hay que tener un poco de respeto también por el tema, por la gente que sí lo hace y por la gente que sí se dedica años a estudiar un lenguaje y a diseñar, digamos, un par de palabras y aún así no consideran que crean un lenguaje. Entonces, también hay que tener o sea, es que a mí igual me da un poco de rabia porque me pasa mucho también, que escucho si no, es que yo inventé no sé cuántos idiomas y en verdad inventó tres palabras. Entonces, y que no suenan bien y que no tienen ninguna justificación en el fondo de esas palabras, de por qué suenan así. No hay ni historia, porque los lenguajes tienen historia. El élfico de la primera era y el élfico del Señor de los Anillos varía mucho, porque de los primeros hijos a los que pelean por derrotar a Sauron, hay miles de años de historia y ese élfico ha cambiado. O sea, eso es un lenguaje. No tirar palabras, no tirar letras dentro de un saco. Eso. Mira, ahí aclaró Gegum. Me refiero a la cantidad de palabras y páginas. Dos de mis libros son cortos porque era de brújula y ahora implementando mapa me he podido alargar más. Saludos, colegas. A ver, yo creo que la recomendación va a depender mucho de lo que tú quieras hacer con tu historia. Eh, si tú tienes muchas Voy cosas igual que que contar, tú. dale, dale. Si tú tienes muchas cosas que contar en tu tiempo narrado, o sea, o tu tiempo narrado es muy largo, no sé, si vas a contar un año de historia, me costaría decirte que hagas un libro corto, ¿ya? Jhumpa Palahiri, por ejemplo, que es una escritora de ascendencia india, escribió un libro que se llama La Hondonada, que parte cuando los personajes protagonistas teniendo 6 años y termina con la historia de la hija adulta de uno de los personajes que tenían 6 años. Y el libro tiene 300 páginas. ¿Ya? Y es una vida larga, es una historia larga de contar, pero está contada en pocos caracteres o en poca cantidad de páginas porque eligió momentos de los cuales contar. Entonces yo creo que más el tema va por ahí. Pensando en el tema comercial, como lo habíamos dicho recién, yo te recomiendo que tus historias, si todavía estás publicando con editoriales independientes que tienen poco presupuesto para financiar tu libro, yo te recomendaría discutirlo con ellos si es que tienen un tope de extensión de palabras. ¿Ya? Yo te recomendaría que tus historias no tengan más de 60.000 palabras, eso podría ser 250 páginas con un buen diseñador de libro. Claro, ¿Ya? es que ese también es el tema. Decirlo en número de páginas, la verdad que depende mucho del formato. O sea, siempre hay que hablar en palabras o en caracteres también. Exacto, exacto. Ahora, si tú tienes una editorial independiente que te va a financiar y te dicen, sabes que no tienes extensión, pero termina bien la historia, yo creo que ahí lo que tú tienes que hacer es pensar en qué tanta extensión necesitas contar esta historia. ¿Ya? Piénsalo de esa forma. No hay una fórmula de lo correcto o lo incorrecto, pero sí tú puedes dar ayuda a que el libro sea más rentable para la editorial que está apostando por ti. Ahora, si tú estás financiando tus libros, ya sea en formato coedición o en formato autopublicación o pagando 100% de la producción con un Vanity Press, ¿cachai? Tienes que considerar que mientras más largo sea tu libro, más caro te va a salir.
claro. ¿Ahí? Entonces ahí el límite es tu bolsillo. Yo no recomiendo esas opciones, ¿ya? Yo no recomiendo tanto esas opciones. Sé que hay veces en donde no te queda otra, pero no las recomiendo tanto. Yo siempre creo que hay que buscar, 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 hasta tener la oportunidad de publicar sin que te cobren por publicar algo. Al contrario, hay que llegar al momento en el que te tienen que empezar a pagar por publicar. ¿Ya? Eso. Eso es lo que puedo decirte al respecto. Oye, lo otro que yo tengo, una última pregunta que me llegó, mira, cacha, ya se nos fue la hora, que me lo han preguntado harto y yo siempre di la misma respuesta, que si me pueden mandar, o nos pueden mandar textos para que nosotros los revisemos y todo. Yo digo al tiro y lo he dicho siempre, yo no tengo las herramientas para eso, ¿ya? Yo siempre recomiendo que te mande las cosas a ti, Hugo. Tú, Hugo, te dedicáis a eso. Así que cuenta un poco ahí el tema cómo va. Yo al tiro me descarto, yo la verdad que no tengo los conocimientos ni herramientas para hacer algo así. Yo recibo, a ver, no es que yo reciba textos, ¿ya? Yo no trabajo con material no solicitado, porque es un cacho. ¿En qué sentido? Que he conversado con gente que cree que tú le quieres robar la idea, Sí. ¿sabes? Y es como que no te quiero robar la idea porque nuevamente vuelvo a lo mismo. Para mí las historias son inquietudes personales, ¿ya? Eh, pero yo, por ejemplo, trabajo haciendo informes de lecturas, ¿ya? Trabajo haciendo corrección y trabajo haciendo edición. Por lo tanto, si tú quieres que yo lea tu libro y te dé una opinión, no tengo ningún problema, pero tienes que entender que eso para mí es trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, yo te voy a enviar un presupuesto y te voy a decir, te voy a cobrar tanto. ¿Ya? Eso. Si ustedes tienen la posibilidad de conversar con alguien que les quiera leer algo y darle una opinión, bacán. Pero si quieren que alguien que esté dedicado a esto lo haga, que como es mi caso, es trabajo y por lo tanto se cobra. ¿Ya? Eso, yo recibo inquietudes y manuscritos. O sea, me pueden preguntar por Instagram, por donde sea. Tengo un manuscrito, te gustaría mirarlo y yo puedo conversar con ustedes para poder ver si es que me interesa tomar su proyecto o no. Ya, eso, no funciona así como que manden nomás cabros, yo les doy la respuesta, ¿cachai? No funciona así porque es tiempo y yo hoy día estoy dedicándole el 100% de mi tiempo a escribir, entonces comprenderán que si yo me pongo a leer algo, le estoy quitando tiempo a mi escritura y ese es mi ingreso, ¿ya? Eso es lo que les puedo decir. Antes de cerrar, José, yo tengo una última pregunta, sé que tenemos poquito tiempo, por lo tanto yo creo que hay que ser breve. Dice, ¿consideran que el camino del héroe es un dogma? ¿Cambiarían algo? Chuta. Eh, Quedaba un puta, yo no- montón, Ajá. queda para mucho la conversación, pero Es que brevemente. claro, el camino del héroe es una historia que se viene contando hace milenios. O sea, yo creo que casi todas las historias tienen el camino del héroe. Pero es que, mira, yo creo que voy a chutearla para el córner en el fondo y voy a ir como un tema más, eh, más común. Pero yo siento que todas o sea, las historias ya se han contado todas en el fondo. Y siento que la verdad es que a nosotros nos pasaba mucho que llegaba la gente y nos decía, no, que yo tengo la idea que va a revolucionar la literatura. Y no te la querían contar porque nosotros, el par de idiotas que estaban vendiendo libros ahí, íbamos a robarnos la idea, ¿cachai? Pero las ideas no valen tanto, ¿ya? Y hay que entenderlo también. Quitémosle el romanticismo al tema. Lo importante es cómo las contemos, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde está el tema, y ahí es donde se podemos innovar. El viaje del héroe, por ejemplo, no sé, pues para llevarlo a un tema de cultura más pop, porque el viaje del héroe, en verdad, vamos a hacer un programa entero del viaje del héroe y no vamos a terminar. Por ejemplo, Breaking Bad, ¿cachai? Breaking Bad, el weón que escribió Breaking Bad, que a mí, a pesar que la serie no soy muy fanático, pero hizo el cambio completo y es el viaje del villano, ¿cachai? Y le dio un giro perfecto y ocupó las mismas etapas del viaje del héroe, pero para hacer el viaje del villano. Y es genial, o sea, se puede innovar, por supuesto, y entendamos que en cómo contemos nuestra historia es lo que va a ser un buen trabajo. Y aquí nos vamos para atrás al inicio del programa y que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, de cómo respetamos nuestros personajes, de cómo establecemos nuestras historias antes de sentarnos a escribir,
que respetemos, digamos, el oficio que estamos haciendo, y veamos a dónde queremos llegar. Creo que ahí es donde está el valor agregado que le podemos dar a nuestros libros. Y yo creo que ahí es donde están escondidas las grandes historias. Yo, yo, Así lo veo. yo voy a dar dos respuestas. No, el viaje del héroe, el camino del héroe no es un dogma. ¿Por qué? Porque el camino del héroe no es algo que alguien inventó. El camino del héroe es el resultado del estudio de muchos textos que hablaban de tipos de heroísmo. Claro, El que, el que escribió, el que le dio forma al viaje del héroe es el resultado de una investigación. Que él se dio cuenta que en las grandes historias, en los grandes mitos, los personajes pasaban por todas estas etapas y las dejó establecidas. ¿Ya? Entonces, el viaje del héroe no es un dogma, simplemente es el resultado de la observación de cómo culturalmente hemos históricamente contado historias. ¿Ya? ¿Le cambiaría algo al viaje del héroe? La verdad es que no tengo las herramientas para sentarme y decir, no soy una persona soberbia como para decir le voy a cambiar algo. Lo que sí te puedo decir y contestar es que si tú quieres hacerle algún cambio, alguna modificación al viaje del héroe, lo que primero que tienes que hacer es conocerlo porque nadie puede romper una regla que no conocía que existe. ¿Ya? Las reglas se rompen porque sabes cuáles son las reglas. ¿Ya? Entonces, si quieres cambiar algo al viaje del héroe, lo primero es conocer el viaje del héroe. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque en este momento no le veo el motivo ni el sentido a estarle cambiando cosas al viaje del héroe. Yo ocupo muy poco el viaje del héroe para mis personajes. Lo ocupo muy poco. Porque no soy de los que están convencidos de que los personajes tienen que partir siendo algo y terminar siendo otra cosa. Yo creo que a veces no es necesario. Yo creo que a veces es necesaria una historia en donde los personajes no aprenden nada. ¿Ya? y aparte que, perdón, te voy a interrumpir ahí Dale, porque es súper dale. bueno eso, pero también, o sea, para gente que le gusta estudiar el viaje, no todos tus personajes en la historia tienen que hacer todos los pasos del viaje del héroe, ¿cachai? Hay personajes que son ancla, hay personajes que no tienen por qué desarrollarse, que están ahí para ayudarte en la trama, ¿cachai? No todos tienen que tener el arco de su vida argumental y todo. Por supuesto que hay personajes que sí lo tienen que cambiar, por supuesto. Si no, no todos van a ser, digamos, personajes de anime genérico número 45, pero eh, hay personajes que pueden no hacerlo, digamos, y no tienes que usar todas las etapas del viaje del héroe. Y aparte de Puedes eso, hay deconstruir. tropos. Aparte de eso, hay tropos que se tienen que tocar, que es necesario, porque cuando tú escribes un género en particular, tienes que entender que ese género tiene una fórmula, Sí, ¿ya? Y por lo tanto los personajes tienen que vivir esa fórmula. Es súper clásico de la fantasía heroica que el personaje recorre el viaje del héroe, ¿ya? Es súper normal, ¿ya? En ciencia ficción no es que no sea normal, pero no es tan necesario, ¿cachai? Entonces va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Efecto. Eso en general con esta respuesta. La pregunta de Gegum, ¿cuánto cobro normalmente, Hugo? Escríbame al DM y yo ahí, porque lo que pasa es que depende de cantidad de palabras, para cuándo necesitas el informe, depende de muchas cosas como para darte un precio ahora. sí, pues eso se habla ahí por correo, ¿no? Sí. Ya, bueno, son las 9, compadre. ¿Algo más que quiera agregar? Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, es el momento antes de que cerremos el gremio por hoy. Buen gremio, qué buen Así que, gremio. aguante el gremio, ¿no? Que Antes del a todo gremio, esto, sí. bueno, para la gente que sepa, el nombre es de un tributo al gran Terry Pratchett. Así que, por eso el nombre de este programa. Que, si no lo han leído, léanlo todos. Por Obligación favor. leer Terry Pratchett. Y ahí tenéis 33 libros, Claro. 33 libros de la saga de Moon Knight. Sí, pero es que era Terry Pratchett. Sí, Terry Pratchett. Él podía escribir una saga de 40 si quería. Haga lo que quiera, don Terry. Ya, pues, compadre, Ya estaríamos estamos, listos sí. entonces. Ya, pues, espero que termine su novela. Bueno, el próximo ahí nos hablaremos para algún tema. Si la gente que nos escucha quiere proponer algún tema en particular, algún invitado que quieren que consigamos para entrevistar, pero feliz, el gremio siempre está abierto para todos ustedes. Y nos estaríamos viendo el próximo viernes, pues, compadre, ¿no? Próximo viernes y desde Antofagasta voy a estar conectado.
Ah, pero perfecto, muy bien, pues. Un abrazo grande, mi perro. Que estés muy, muy bien. Chao, chao. Chao, mira, cuídate.